Bueno, el tema de esta mañana es un tema que creo que a todos nos llama, porque todos vivimos en una familia o conocemos gente o estamos con gente. Así que el tema de la batalla espiritual en el hogar creo que es un tema súper pertinente teniendo en cuenta que hemos venido ya por 4 fines de semana tratando el tema de la guerra espiritual y nos hemos quedado sorprendidos de los resultados hermosos que hemos tenido en un montón de hogares con respecto a este tema. Chao, ahí se van los niños. Me contaban los hermanos de testimonios de grupos o de familias que decían todavía en casa estamos recogiendo cosas que teníamos y que no sabíamos que estaban bien y las estamos quitando de casa y modificando algunas conductas o algunas cosas que pensábamos que estaban bien. Y digo, gloria a Dios, porque justamente eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para instruir, la palabra de Dios viene para corregir. O sea, la palabra de Dios es aquello que nos enseña a vivir, dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Para poder vivir bien, podríamos decirle. No solamente para obrar, sino para vivir correctamente. La palabra de Dios es útil y eficaz. Así que nos pone súper contentos sobre esto. Y como el tema que habíamos circunscrito para el tiempo de ayuno era la batalla espiritual dentro del libro de los Hechos, porque venimos desarrollando una serie sobre el libro de los Hechos, nos quedamos estancados allí en el capítulo 6, ya lo vamos a retomar. Nos quedaron algunos temas que consideramos que son importantes dentro de la guerra espiritual o de la batalla espiritual y hemos escogido 2 o 3 temas más para extender un poquito por algunos domingos el tema y en este domingo nos toca el tema de la batalla espiritual en el hogar. ¿Alguno ha tenido batallas en el hogar? No levante su mano, se lo pido por favor. En las complejidades de la guerra han ocurrido fenómenos sobresalientes, proezas que se han destacado. A lo largo de la historia, el mundo ha vivido en guerra desde sus inicios, así que existen innumerables historias referidas a grandes hechos heroicos o a grandes victorias o a grandes triunfos, qué sé yo, hombres solos que han vencido a un batallón defendiendo un espacio o un pequeño grupo de hombres defendiéndose frente a un ejército. Inclusive la Biblia nos presenta escenarios de guerra donde hay eventos sobrenaturales, inclusive de la intervención de Dios en ciertos asuntos, pero uno de los fenómenos más peculiares que han ocurrido en la historia de la guerra es los ejércitos que por equivocación, por error, por impericia o por lo que fuera, se han terminado atacando entre sí. Por ejemplo, hay una historia en el año 1788 en el Imperio Austrohúngaro, donde el ejército austríaco atacó su propio ejército, trayendo como consecuencia innumerables bajas. Algunos dicen que fue por error, otros dicen que fue por disputas internas dentro del ejército, y los más... los que lo analizan desde otro lugar, dicen que en realidad se pelearon por ver quién se quedaba con las bebidas alcohólicas que había a la mano. Yo no lo sé, pero así dicen los historiadores. No saben bien por qué ocurrió, la razón ni el modo, pero de algo estamos completamente seguros todos. Si un ejército ataca su propia tropa, ataca a aquello que debería luchar a su lado, y si un ejército se ataca a sí mismo, no hay forma que ese ejército pueda prevalecer. Esta simple historia nos recuerda a algo que Jesús dijo en los Evangelios, en Marcos capítulo 3, versículo 24. Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. No puede continuar, no puede llegar al éxito, porque si dentro de la misma tropa se están matando, es imposible que pueda tener éxito. Así ocurre con nuestras familias.
Porque la familia debería ser como un ejército, una tropa, como un comando. No sé si usted vio ahí la imagen que se difundió por redes o en los grupos acerca del sermón de esta mañana. Una familia que está alrededor de una mesa y están todos vestidos con el mismo traje, con el mismo casco y las mismas armas. Jesús sentados con ellos y formando parte de la familia de un mismo ejército. Así que la familia debería ser ese comando con el cual nos sentimos juntos, unidos para luchar juntos justamente contra un enemigo común. Sin embargo, en muchas oportunidades, sin darnos cuenta, nos terminamos enfrentándonos entre nosotros. Esposa con esposo, hijos con padres, padres con hijos y un largo etcétera. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo más importante que tenemos no está en nuestra casa, sino que está fuera de ella. Que nuestro enemigo no tiene cuerpo, sino que nuestro enemigo es espiritual. Pero el orgullo, la soberbia, la falta de sabiduría, la carnalidad, la falta de temor o lo que fuera, nos lleva a luchar entre nosotros, logrando en algunos casos heridas, rupturas, dolores y consecuencias que perdurarán por todo el resto de la vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a compartir capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios. Ahí vamos a estar dando vuelta viendo algunos textos. Para iniciar el mensaje, capítulo 6, versículo 12, un pasaje muy conocido de las Escrituras. Dice, no luchamos contra un enemigo de carne y hueso. O no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Reina Valera, sino contra gobernantes o gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El enemigo ya está detectado, el enemigo ya sabemos quién es, el enemigo ya ha sido puesto en evidencia. Dice, no luchamos contra personas, sino contra espíritus malignos que están queriendo destruir nuestra vida. El tema es que en nuestra naturaleza, y digo nuestra porque todos caemos ahí, a veces nosotros consideramos que el enemigo es aquel que vemos, aquel que tocamos o aquel con el cual compartimos la vida. Es cierto que la enseñanza integral de este pasaje es que no debemos desenfocarnos luchando contra las personas, sino que nuestra mayor pelea es contra las fuerzas espirituales de maldad. Pero si miramos el contexto inmediato del cual está rodeado este pasaje, nos vamos a dar cuenta que las personas o seres humanos que menciona el apóstol Pablo antes de meterse dentro del tema de la guerra espiritual son los más cercanos, los más inmediatos, la familia, los jefes, los empleados, la gente con la cual tenemos una relación constante. Pablo se refiere a otras personas, pero esencialmente por el tema como lo viene trayendo, también nos está hablando de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los empleados, de los empleadores o de los patrones. Así nos va a hablar este pasaje. No voy a tener tiempo en esta mañana para desarrollar en profundidad cada tema, porque son temas que regularmente venimos hablando o en predicaciones desde aquí, desde los días domingos, o en las reuniones de matrimonio, pero sí quiero hacer hincapié en algunos aspectos que para mí son sumamente importantes. En primer lugar, una familia que se prepara para la batalla espiritual real es una familia que establece los fundamentos de Dios para la familia en ellos. Es decir, una familia que establece los fundamentos de Dios para la familia. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 31 al 33, algunos de estos pasajes les resultarán conocidos porque están repetidos en otros lugares de las Escrituras. Desde el libro de Génesis se viene hablando acerca de esto, lo habla Jesús, lo habla Pablo y aquí lo va a repetir en esta carta. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Dos cosas o algunos elementos básicos que se desprenden de este pasaje para ir a la enseñanza más amplia.
Debemos saber qué dice la palabra de Dios sobre la familia. No podemos tener los modelos o las enseñanzas que nos otorga el mundo. Nosotros tenemos que saber cuáles son los fundamentos que Dios da acerca de la familia y ponerlo por obra. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, en boca de nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, que las oye y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que conocer el consejo de la palabra de Dios y responder a ese consejo entendiendo que es la mejor manera de construir mi casa es una manera de actuar sabiamente. Porque una familia que vive los principios de Dios para la familia, estoy seguro que nunca fallará. Ahí lo vamos a ver en el pasaje que vamos a leer. Pero si en una familia hay un esposo que es un líder espiritual, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que los corrige y los dirige en la dirección de Dios. Si hay una esposa que honra a su esposo, que se sujeta a él, que respeta su autoridad, que lo ama, que lo cubre. Si hay hijos que honran a sus padres, si hay padres que educan a sus hijos en el temor del Señor, yo te aseguro que esa familia jamás fracasará. Cuando una familia está fracasando en su desarrollo interno es porque algunos de los elementos enseñados en la palabra de Dios no se están poniendo en práctica. Hay algo que no está funcionando. Hay un esposo que es negligente en sus funciones, o una mujer que lo está haciendo, o hijos que lo están haciendo, o en algún sector hay algo que se está haciendo mal, que no se está poniendo en práctica, y por eso la familia está pasando por la crisis que está pasando. Algunos fundamentos básicos que vemos en este pasaje, y después vamos a profundizarlo algunos aspectos más, pero en estos 3 versículos que acabamos de leer, rápidamente nos encontramos con algunas enseñanzas fundamentales. En primer lugar, que el matrimonio es monogámico. Es decir, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, no a sus esposos. Es monogámico y en este sentido, o monógamo, y en este sentido debe ser fiel en todos los sentidos. El matrimonio, yo debo ser para Guadalupe igual, y Guadalupe para mí como algo exclusivo, sin incorporar ninguna otra cosa dentro de nuestro matrimonio, porque no solamente tiene que ver con otras personas, pueden ser otras cosas, pueden ser otros elementos que se meten dentro de la familia. En segundo lugar, un matrimonio debe ser preferencial. El esposo debe de preferir a su esposa por encima de cualquier otra cosa, y la esposa debe de preferir a su esposo por encima de cualquier otra cosa. Fuera los amigos, tus amigos, fuera todo lo demás. Debe ser preferencial, y vamos también a profundizar un poquito acerca de esto. Y en tercer lugar, un matrimonio debe estar unido en los hechos. Es decir, sin billeteras divididas, por ejemplo. El gran problema de los hogares: tu plata, mi plata, tu billetera, mi billetera, vos ganás más, yo gano menos. Si somos una familia, somos un equipo donde todos caminamos en la misma dirección, ¿sí o no? No puede haber divisiones de dinero dentro de la casa, porque yo te aseguro que es un foco de conflicto. Y si en alguna casa, hoy la mayoría de los hogares, los esposos y las esposas trabajan, pero si inclusive tenés la bendición o la oportunidad de que en tu casa trabaje solamente el hombre, eso no quita de que sea un equipo. Sigue siendo el dinero de la familia y no el dinero del hombre, porque el hombre sea el que trabaja. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? No puede haber divisiones. Un matrimonio que es unido, un matrimonio que son una sola carne, como lo dice esta versión, un solo ser. No puede haber amistades, mis amistades, tus actividades, mis actividades. Somos un equipo, somos una familia. ¿Amén? Rapidito vamos, ¿eh? Hoy voy 180 kilómetros por hora. Más rápido que Colapinto. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que el matrimonio tiene que ser un matrimonio real. Mire, voy a ser lo más conservador que pueda y lo más enfático que pueda. Un matrimonio real. No que la convivencia, que el otro día venía por la ruta y alcé a alguien y entonces le digo, porque me contó de su familia y me dice, no estamos casados. Digo, ¿qué es tu pareja? No, a mí no me gustan los términos tu pareja. Mi compañera. ¡Wow! Digo yo, un matrimonio real. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, tengan todos en la más alta estima el matrimonio. ¿Lo leo de vuelta?
tengan todos en la más alta estima el matrimonio. Yo conozco personas que se preocupan más por el auto que por su relación con su esposa. No diga amén porque está en el horno. Pero en vista de tanta inmoralidad, dice Pablo en 1 Corintios, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Por esa razón, las parejas creyentes que no estén casadas deben... Qué bueno que usted esté de acuerdo conmigo. Simplemente porque todo hombre y mujer de Dios, especialmente todo hombre, debería darle a su matrimonio el más alto honor. Yo llego a vivir a Turbequistán y pregunto, dentro de esta sociedad de Turbequistán, ¿cuál es el honor más alto que se le puede dar a un matrimonio? Y acá nosotros no tenemos registro civil, no importa, díganme cuál es el más alto honor que le puedo dar a mi matrimonio. Bueno, esto, ok, ahí voy yo. Porque mi matrimonio tiene que tener el más alto honor porque estoy con la esposa que amo y con la cual he decidido compartir el resto de mi vida. ¿Amén? Así que si no está casado debería... Qué lindo, me encanta. No es solo por obediencia, no es por obligación, es por darle al matrimonio y a mi familia el más alto honor. No me importa lo que haga el resto, no me importa lo que piense mi suegra, no me importa lo que piensen mis amigos, no me importa lo que piense, no me importa nada. Yo le daré a mi matrimonio el más alto honor porque es lo que Dios me ha regalado para mi vida. Debido a que una buena parte de la iglesia en general, universal, ha dejado de tener la Biblia como máxima autoridad, estas verdades tan profundas en las Escrituras parecen a veces cada vez más difíciles de aceptar. Parece que las normas de Dios han caducado, son irrelevantes o inofensivas u ofensivas o han cambiado, ¿no? Han mutado. Hemos conocido nosotros a creyentes, con Guadalupe hemos conocido a lo largo de nuestro transitar como pastores o de transitar en otros lugares del país o del extranjero, a creyentes que nos dicen, en tal o cual iglesia nos permiten estar cantando, tocando la guitarra o predicar o enseñar aún sin casarnos. Yo le digo, menos mal que no te congregás con nosotros. Porque no importa qué dice tal iglesia. ¿A usted le preocupa eso? Lo que usted tiene que preocuparle es ¿qué dice la Biblia? No, porque en aquella otra iglesia de la otra cuadra. No, usted no se preocupe por eso. Usted pregunte, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a través de su palabra para mi matrimonio? Yo no manejo mi vida de acuerdo a opiniones de la gente. Es más, usted no debería de dejarse llevar por mis opiniones. Usted debería de dejarse llevar por lo que dice la Escritura. Si yo al compartir la palabra soy fiel a lo que está escrito o me la paso los domingos dando opiniones personales. ¿Amén? Si no está casado, pida fecha. Ya tenemos antes de fin de año, si Dios lo permite, ya tenemos 2 casorios. Nos quedan algunas fechas libres. Lo segundo que nos va a enseñar el apóstol Pablo es que además de ordenarnos como familia, de ordenarnos internamente, de que cada uno ocupe su lugar, debemos de vivir dentro del hogar en los principios de la palabra de Dios. Por eso el capítulo 5 va a dedicar varias enseñanzas. Vuelvo a repetir que no puedo profundizar, solamente voy a tirar algunos tips y caminamos hacia donde quiero enfatizar el mensaje de esta mañana. Dice el versículo 22, capítulo 5, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. No es muy difícil de entender este pasaje. No es muy difícil. Es honrarlo, respetarlo, sujetarse al marido voluntariamente, aceptar su liderazgo o ayudarlo para que lo desarrolle. Algunas mujeres me dicen, mi marido es un papa frita. Bueno, ayúdelo
a que no le usurpe el lugar que le corresponde a su marido. Ayúdelo, pida ayuda para que su marido se despierte. A otro, dígale, juntate con tal hermano que es un líder, él te va a enseñar. Y entonces usted habla con ese hermano antes y le dice, a ver si me lo alineás a mi marido un poquito. ¿No? Es decir, si el esposo no está desarrollando su lugar, esto no autoriza a una esposa a que usurpe el lugar de autoridad de su esposo o a que lo deshonre. Claramente no es la obediencia de un niño, no es la obediencia de una esclava, sino de alguien igual, pero que entiende perfectamente el diseño divino y que decide voluntariamente ponerse bajo el liderazgo de su esposo. Otra cosa, dice el texto, mujeres, ustedes honren a sus esposos. ¿A quién está dirigido esto? ¿A quién? A las esposas está dirigida. Así que el esposo no tiene que recordarle a sus mujeres este pasaje. Porque no es para ellos. No es que el hombre le tiene que decir, vos tenés que sujetarte porque la Biblia dice que... No, porque es para ellas. Es algo que tiene que hacer la mujer voluntariamente y no por obligación, porque el pasaje dice, como ama a Cristo o como honra a Cristo, así debe honrar a su esposo. Mire qué rápido que voy. Pero ¿qué pasa si mi esposo no es creyente? Primera de Pedro capítulo 3 nos dice mucho acerca de esto. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si algunos de ellos no creen la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosas. Sería incongruente que algunas mujeres digan, estoy orando por mi esposo, estoy ayunando, estoy clamando por mi esposo, pero en sus casas son irrespetuosas, peleadoras, conflictivas, chismosas, demandantes, desagradecidas. Sería un conflicto, porque dice, al observar su conducta pura y respetuosa. Esposos, amen a sus esposas. Versículo 28. Los esposos deben amar a sus esposas. Versículo 33. Esposos, amen a sus esposas. ¿Por qué lo repite tanto? Porque los hombres tenemos ciertos problemas, ¿no? con algunas cosas. No con amar a nuestras esposas, porque yo creo que todos los que estamos casados amamos profundamente a nuestras esposas, sino que nos recuerda que nuestras esposas tienen que enterarse de que las amamos. No sé si... ¿Sí? Yo no sé a cuántos esposos le pasa que le dice la esposa, ¿me amás, Gordi? ¿Sí o no? Sí, pero si vos sabés que te amo. No, pero me lo tenés que decir de vez en cuando, me lo tenés que decir. Aunque sea el día de mi cumpleaños, pero tenés que darme ese regalito, ¿no? Claro, convengamos que en la mayoría de las culturas de este tiempo, donde está escrita la palabra de Dios, las mujeres eran tratadas como poco más que sirvienta, como objetos. Es decir, eran cosas inclusive eran bienes materiales que podían comercializarse. Así que en un contexto donde la mujer está siendo tratada de una forma tan desvalorizada, el apóstol Pablo tiene que recordarle a los efesios que deben amar a sus mujeres, que sus mujeres no son ni sus sirvientas, ni sus esclavas, ni un objeto para sus deseos pasionales, ni un juguete, ni un adorno, que es alguien que puso Dios al lado para amarla. Así que el texto nos resume que la mujer debe honrar a su marido y el marido debe de amar a su esposa y hacérselo saber de vez en cuando. Capítulo 6 de esta misma gran porción que tiene el preámbulo a la guerra espiritual, nos habla acerca de la relación entre padres e hijos y dice, a los hijos le dice, honra a tu padre y a tu madre. La falta de respeto de los hijos hacia los padres es una epidemia. Uno puede ver en todos lados cómo hay hijos que le hablan a sus padres de forma tan irrespetuosa, de cómo tratan a sus padres, pero lo peor de todo es que los padres no le dicen nada. Que los padres se dejan ser deshonrados por sus hijos y no reaccionan frente a la deshonra.
Dice la palabra de Dios. Este fue uno de los textos que aprendió Matías cuando estábamos en Guatemala. Iba al jardín de infante, vino del jardín de infante y nos dijo: papá, aprendí, y mamá, aprendí un texto bíblico. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno y justo, ¿sí?, para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida y todo eso. Lo estoy leyendo en tantas versiones que ya ni me lo acuerdo. Pero digo, qué hermoso que un hijo aprenda a honrar a sus padres. Pero además en el versículo 4 dice: ustedes los padres deben educar a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. No solamente que los hijos le faltan el respeto a los padres, sino que los padres no toman su rol dentro de la educación de sus hijos. Yo quiero decir algunas cosas rapidito sobre esto. Yo me quedaría todo el resto del sermón aquí, pero necesito avanzar sobre el punto más importante. Para poder educar a un hijo correctamente, de nuevo volvemos al mismo fundamento. Necesito saber qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. No lo puedo hacer así nomás. Necesito saber qué dice la palabra de Dios, porque nuestros hijos están 24/7 siendo invadidos por ideas anticristianas. El colegio, los amigos, el internet, la televisión, la música que escuchan. Por eso no podemos dejar a nuestros hijos a merced del diablo y de sus planes de destrucción. Somos los padres los que debemos velar por la fe de nuestros hijos. Somos los padres los que tenemos que enseñarles a elegir correctamente. Somos los padres. Por ejemplo, un ejemplo que me ha pasado tantas veces en estos 20 años de pastorado. Justo el fin de semana en la que está el campamento que se ha preparado durante todo el año, jóvenes, adolescentes o lo que fuera, salen de campamento y ese fin de semana justo es el cumpleaños de un amigo o de una amiga o de un pariente de mi hijo. Y ahí está el conflicto. ¿Qué hace? ¿Va al cumpleaños? ¿Va al campamento? Es el padre el que tiene que sentarse con su hijo y explicarle la importancia de tener un tiempo con Dios, de aprovechar ese fin de semana y de que le dé preponderancia en su vida a su relación con el Señor y a su vida espiritual. Porque así como les enseñamos a nuestros hijos la importancia del estudio, la importancia del deporte, la importancia de estudiar inglés, la importancia de cualquier otra cosa, debemos enseñarles que por encima de todo debe estar su relación con Dios y el crecimiento de su vida espiritual. Eso lo enseña un padre. Un padre no le puede decir a un hijo: haz lo que vos quieras, elegí vos. No, es papá el que tiene que sentarse con su hijo y decirle: mirá, hijo, yo sé que vos querés mucho a tu amiguito, es tu amigo más importante, yo sé que explicarle todo, pero lo más importante en la vida, imítame a mí, diría el papá, ¿no? Mírame a mí, que yo no falto nunca a la iglesia, que yo soy un hombre comprometido con Dios, que yo soy un hombre que busca al Señor. Mírame a mí. ¿Te gusta la familia que tenemos? Sí, ok. Esto es fruto de compromiso, esto es fruto de vida con Dios, esto es fruto de tomar decisiones. Hijo, yo te aseguro que tendrás muchos cumpleaños en la vida, pero tu vida con Dios y tu prioridad con Dios es lo más importante en tu vida. ¿Amén? Rapidito porque esto es larguísimo. El siguiente versículo va a hablar acerca de la relación entre empleados y jefe y va a resumir el texto diciendo de que los empleados deben de honrar. Voy a leer lo que dice porque así lo digo rapidito. Dice que deben ser obedientes como si fueran una obediencia al Señor, deben ser sencillos de corazón, deben ser responsables, deben de honrar a sus patrones. Mire, si todo esto se cumpliera, qué cantidad de empleados maravillosos que tendría este mundo. Porque dice el texto que el bien que hagas, ese recibirás del Señor. Pero también le dice a los jefes cristianos que ustedes deben hacer lo mismo con sus empleados. Deben de ser justos, deben de ser amables, no deben de explotarle, deben de pagarle un salario digno, dejen de amenazarlos que los van a echar. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque sabiendo que el Señor de ellos también es el Señor tuyo. Porque para Dios no hay acepción de persona. El apóstol Pablo dice que la batalla espiritual contra los espíritus del reino de las tinieblas están fuera o son invisibles, pero también está diciendo que estas batallas se desarrollan en el contexto de las relaciones humanas más cercanas, especialmente dentro de la familia. ¿De qué serviría, por poner un ejemplo nuevamente, que un esposo reprenda demonios, ayune y ore, si no ama a su esposa? Si no ama a sus hijos,
Si no los corrige con amor, el diablo se le mete por más que lo eche fuera porque le está abriendo todas las puertas para que se meta. ¿De qué sirve que ore, que ayune, si en su casa habla groseramente, si asiste a la iglesia cuando tiene ganas, si critica, si se queja? Un hijo, después de ver y de oír todo esto y de ver el ejemplo de un padre, ¿cómo va a querer seguir a Dios? ¿De qué serviría una esposa de oración y de compromiso si no respeta a su esposo, si no le muestra honra, si no educa a sus hijos? Ambos, padre y madre o esposos, tienen una batalla perdida porque no están colocando sus familias bajo el gobierno de Dios y el diseño que Dios ha establecido. ¿Amén? Yo sé que es difícil decirle amén a eso, pero es la verdad de Dios. Tercero, debemos de colocarnos bajo la cobertura espiritual de Dios, porque dice el versículo 10 de este capítulo, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de sus fuerzas, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Manténganse firmes frente a las acechanzas del diablo. El Reina Valera dice, cuando llegue el día malo, el día de la prueba, podamos hacerle frente en el día de la prueba. Voy a avanzar rápidamente porque necesito darle un tiempo a algo especial que tenemos en esta mañana. Satanás desarrolla su maldad de manera evidente y sostenida, pero siempre está al acecho. O sea, no es que lo hace de forma así clara. Siempre está ahí escondido, agazapado, acurrucado, escondido en las tinieblas esperando que abramos la puerta para atacar nuestros hogares. Trata de que el mundo entero crea que nada tiene que ver con los conflictos o con las situaciones. Él se camufla de distintas maneras, hace trampas, emboscadas, engaños, destruyendo familias enteras. Porque cuando Dios no está presente, lo que gobierna es la oscuridad y el odio. Creo que cada uno de nuestra familia debería ser un lugar donde no batallemos con la carne y queriendo convencer y queriendo solucionar cosas que solamente se solucionan a través de la consagración a Dios, a través de la búsqueda de Dios, a través de la búsqueda del consejo de la palabra de Dios o del consejo de un tercero que nos ayude a solucionar los problemas. Porque cuando lo solucionamos a los problemas espirituales, lo solucionamos carnalmente, lo que termina sucediendo es que explotan las familias. A mí me llamó mucho que en los tres casos, pero particularmente en el caso de Jolie, cuando ella me contaba su testimonio, el querer que su familia dejara de existir, querer que su casa se destruyera, verlo a Gonza, al hombre que estoy completamente seguro que ama, porque la conocemos hace ya un buen tiempo, 4 años, y hemos visto el amor que se tienen mutuamente, pero cómo el espíritu inmundo puede tomar sobre la vida de la persona una posición tal que generar odio sobre la persona que ama, generar desprecio y rechazo sobre la persona que debería amar. Por eso creo que necesitamos, hermanos, tomar las cosas espirituales en serio. No solamente la parte instructiva que hemos visto ahí, capítulos 5 y 6 del libro de Efesios, sino desde el versículo 10 en adelante, que es lo que vamos a ver la próxima semana, creo yo. ¿Sí? El poder tomar las armas espirituales del Señor y que en nuestra casa abunde la justicia, abunde el amor, abunde la paz de Dios, abunde la palabra de Dios, abunde la oración, que podamos ponernos de acuerdo en el altar del Señor. Y todos hemos pisado algunas trampas y algunos palitos que el enemigo nos ha puesto en nuestra familia. No estoy diciendo de que siempre hemos hecho las cosas bien. A veces también hemos pisado algunas trampas y hemos querido resolver aquello que Dios lo podía resolver, lo hemos querido resolver nosotros. Así que yo te pido esto en esta mañana, que hagamos una oración juntos como familia, como iglesia, y que le pidas al Señor que entre a tu casa, que entre a tu hogar, que entre a la vida de tus hijos, y decirle al Señor, Señor, instruíme, enséñame cómo vivir de acuerdo a tu voluntad. No se trata de que si yo tengo la razón o la tiene ella, o ella es más justa y yo más injusto, o yo más consagrado y ella menos consagrada, o al revés, yo más consagrada y él menos consagrado. No, que podamos decir, Señor, te necesitamos en casa. Te necesitamos en casa porque hemos entendido en esta mañana una vez más que no podemos vivir sin vos.
que necesitamos que vos seas real en nuestra familia, no el Dios del domingo en la mañana, que seas real en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, que seas real, Señor. Y no importa, no es tan importante pensar en lo que no hiciste ayer. Si te equivocaste, si Dios no ocupó lugar en tu familia, no importa lo que hiciste ayer, porque eso no lo podés modificar. En todo caso, lo que podés pedirle es perdón al Señor y nada más. Pero sí podés hacer mucho de aquí en adelante, de hoy en adelante. Podés hacer mucho por tu casa. Honrar a tu esposo, honrar a tu esposa, amarla, tratarla con cariño. A veces yo le pregunto a los esposos, es parte de mi consejería cuando hablo con los hombres. Le digo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amás? Y algunos de ellos me dicen, la verdad que no me acuerdo. ¿En serio? Yo a Guadalupe la tengo aturdida de decirle que la amo. Porque de verdad la amo y no se me cae nada de decirle que la amo. Y Guadalupe se esfuerza en honrarme y no somos un matrimonio perfecto, pero tratamos de honrar al Señor con nuestro hogar. Yo te pido, mi hermano, que en esta mañana tomes esta decisión, que Dios sea real en tu casa. Y si hay conflicto, mirá las cosas que el Señor transformó. 9 años sin hablarse con un papá. Un matrimonio roto que en la casa del Señor, después de 1 año, el Señor ha restaurado toda su familia. 14 años, Cari, sin hablarse con sus hijos. Y el Señor, de la noche a la mañana, con su poder lleno de misericordia, restauraba la relación de una mamá con sus hijos. Un matrimonio que estaba a punto de romperse, el Señor los trajo, los restauró, trajo libertad. Hacemos mal negocio cuando Dios no está con nosotros, ¿no? Hacemos mal negocio cuando no queremos a Dios en nuestra vida.